De vuelta con todos ustedes, señores, aquí en Matutino TV, Tres Verdades. Dime, tía Pablo. Es decir, en el programa de ayer se presentaron unos vehículos de transporte público, una guagua que básicamente va agarrada con 2 tornillitos, 500 gente agarrada de ella, colgando de la guagua. Pero mientras veía el programa, llegó a mi memoria, como dice Cuesta Curi, de las tantas informaciones que uno tiene en la cabeza. Digo, pero ven acá. Aquí hubo un tiempo donde se le iba a agregar 2 pesos más por cada galón de gasolina, los cuales iban a ir para cambiar el parque vehicular. Eso se habló, no sé si usted lo recuerda. Sí, claro. Y la pregunta que surge es la siguiente: ¿qué pasó con todo eso? ¿Se aplicó, no se aplicó? ¿Quién se quedó con esos 2 pesos que se dan por cada galón de combustible que uno echaba a su vehículo? Que todavía vemos todo ese tipo de vehículos transitando y causando accidentes. Y nadie menciona ese tema. ¿Qué ha pasado? Mira, Pablo, con el combustible no solo tiene ese cargo. El impuesto, la ley 10001 es. Sí, yo creo que la 101 es. 101 sobre el hidrocarburos. La ley de hidrocarburos, sí. La ley de hidrocarburos. ¿Qué resulta con eso? Bueno, simple y llanamente que nos pusieron un impuesto y con ese impuesto se estableció, según Joaquín Balaguer primero y después Hipólito Mejía, de que las recaudaciones de esos impuestos, una parte era para los 2 pesos para el parque vehicular y la otra parte era para la reducción de la deuda interna del país, incluyendo la del Banco Central. Nosotros pagamos alrededor de 43, 45 pesos de impuestos, fuera de esos 2 pesos. Y la idea de ese impuesto a los carburantes, a los combustibles, era para reducir las deudas internas del país. Hoy, y eso era a través del Banco Central. El gobernador del Banco Central se quejó con unas declaraciones que diera hace un tiempo el expresidente Leonel Fernández, donde le dijo que solo un año le llegó tal cantidad. Hoy el Banco Central tiene una deuda que sobrepasa los 20.000 millones de dólares, porque acumula la deuda interna, que es la del sector no financiero. A esa deuda, que no se ha podido reducir, tiene además 135.000 millones que se le reconocieron al déficit generado por el robo de Baninter, que también era parte de eliminarse esa deuda con la venta de los activos y la recuperación de todo aquel que debía. Lo que se hizo fue devolverle el dinero a los que tenían mucho dinero. Sammy Sosa, que tenía muchísimos millones, como era lógico, había que devolvérselo. Se le devolvió 500 millones a Guaroa, 1.500 millones a 5 miembros del PLD, 300 millones a la Fundación Global. Y ahí quedaron una serie de deudas multimillonarias. Y los bienes de Baninter, el famoso hoyo de Baninter, fueron después distribuidos a precio de vaca muerta, como fue el cable, ¿no? La telecable. Todos los medios de comunicación. Los medios de comunicación que Emisoras, pasaron radio, a formar parte de empresarios que hoy disfrutan de todos esos medios. Y las edificaciones, hay una clínica que se invirtió 4.000 millones y eso está abandonado, que Pablo conoce el lugar donde está abandonado, que siempre me lo recuerda, y ese comunicador que era dueño de eso no se pagó nunca.
4.000 millones. Entonces, toda esa deuda, Pablo, que tiene que ver con los impuestos de la ley 10001, es así, gente, ¿verdad? De hidrocarburos, Sí, creo que era el 100, sí. le estamos pagando nosotros. Porque nosotros, el pueblo, es quien consume el GLP y los combustibles, el gasoil y la gasolina. Sin embargo, ese excedente que pagamos tan elevado nunca ha sido tomado en cuenta, o muy pocas veces se hizo, para reducir, porque el primero que le puso 20 pesos de impuesto a los combustibles sin ley, por decreto, fue Balaguer, cuando la crisis del petróleo a comienzos de los años 90. Y Balaguer dijo que era para reducir el gasto de la deuda interna. Y después vinieron, hicieron una ley, la 10001, y la ampliaron con otros detalles. Al final, es el resultado que tenemos. Sí, porque hago el comentario, porque con todo ese tipo de vehículos transitando en las vías públicas, no solo constituye un peligro de que el vehículo vaya a dañarse, sino es los daños que causa a sus usuarios. Porque esos vehículos no están en condiciones para transitar, mucho menos con la cantidad de personas que van dentro de ese vehículo. Entonces, al mismo tiempo, tú observas que las autoridades, en ese caso la DGCET, no tiene un control sobre cuántos pasajeros puede llevar un vehículo de eso. Ahora están usando unas guaguitas más pequeñas, que quizá el máximo de pasajeros puede tener, quizás son 8, para decir algo. A veces tú lo ves que van repletas de pasajeros. Una guagua de esas se accidenta, ¿a dónde van a llevar los heridos? Al sistema público. Y esa guagua que tú dices, que están que Wellington no ha hablado, la mayoría de dueños de esa guagua, o dueños no, que se la dan para que lo manejan, son haitianos. Entonces, ahí tenemos más gastos. Cuando hay un accidente, esas personas lo llevan a hospitales públicos. Los dueños del transporte, que son empresas, ellos no asumen los gastos de esos pasajeros que han tenido un accidente. O sea, todo lo asume el Estado. Y volvemos al tema que se ha estado hablando desde ayer. Es cada día se descubre que el Estado simplemente está asumiendo gastos, o lo que tienen que pagar no lo pagan, las exoneraciones, nos quejamos que siempre hay préstamos, que siempre están tomando préstamos, pero nadie se queja que no se está pagando impuestos en diferentes áreas, como las exoneraciones, en el área de salud, lo mismo, simplemente hay gastos. Oye, ¿el país produce para cargar con tanto? Óyeme, esa es mi pregunta, ¿el país produce para tener una carga tan grande? dice Henchi Suero que él no sabe porque desde Cristóbal Colón aquí están sacando y cada vez hay más. Pero yo quiero aprovechar con eso que tú estás diciendo. Es el hecho de la preocupación que como ciudadano tengo. Todos los días la preocupación de los expresidentes de la República, del CONEP, de los sectores eclesiásticos, de ONG y de algunas personas individuales, incluyendo el gobierno del presidente Abinader, que hoy tiene una cumbre para tratar los asuntos de Haití. Parecería que el problema de República Dominicana es Haití y no los dominicanos. Existe una cumbre para Hipólito, Danilo, Leonel y Luis Abinader sentarse para ver qué vamos a hacer con la regulación de los haitianos. Ayer el CONE celebraba 62 aniversario y el CONE está preocupado de qué vamos a hacer con la regulación de los haitianos. Pero el expresidente Hipólito Mejía reafirma que hay que regular a los haitianos. Hipólito Mejía. Pero me sorprende, Henchi y Pablo, que en entrevistas que le hicieran a Omar Fernández, es un joven que aspira a la presidencia, hijo de un expresidente, también su preocupación es
que debemos de buscar cómo regularizar a los haitianos. Omar Fernández habla de la informabilidad y apoya permisos de trabajo temporales para los extranjeros en el país. Pero Pacheco, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, su preocupación es la regularización de los haitianos. Y yo me quedé pensando, los dominicanos estamos regulados. Los empleos, la preocupación de Pacheco, de Omar, de Hipólito, del CONE, es qué vamos a hacer con los haitianos o qué vamos a hacer con el pueblo dominicano. Los empleos de lo que se queja el CONE, que ahora mismo la materia prima, dice el CONE, no es buena. Se refiere a los estudiantes. Hipólito los secunda. Entonces yo, como aprendí de conocimientos, yo me he preguntado, la materia prima Genchisuero no se transforma. Sí, la materia prima se transforma. Entonces, la materia prima por sí sola es la base de tu generar algo bueno. ¿La materia prima por sí sola? Sí, tú puedes mediante, ¿qué te digo? No. Un pedazo de Sí. madera tú lo puedes convertir en una puerta. Ah, tú lo has dicho. Un pedazo de madera tú lo conviertes en una puerta. Por eso tú lo transformas. Entonces tú la transformas, pero eres tú el que la coge Sí. y la transforma. Sí. Los estudiantes se pueden transformar ellos mismos. Eso es el proceso de trabajo. El estudiante se puede transformar a sí mismo. Se puede reforzar el mismo. Se puede reforzar él, mismo, sí. pero quien lo transforma Sí. es el maestro. Y en la parte inicial es él. Oye, la parte él inicial- forma parte de la materia, pero a mí hay que transformarme Sí. para llevarme a donde quiere. Hay que darme el pie de amigo. Exactamente. Entonces, ¿cómo puede pedir el CONE de que la materia prima que está llegando a la escuela no sirve? Yo diría que es como el barro. El estudiante es como una pieza de barro. Claro. Es una pieza de barro. Así mismo ¿Y es. quién le da la forma al barro? Sí, El barro por sí solo toma forma. No no. la toma. No. Es quien trabaja con el barro, que con él puede hacer diferentes cosas. Sí, el artesano, el que... Entonces, El artesano, gracias. entonces el que lo hace artesano, útil. el que lo hace útil Exacto. y lo El artesano, convierte, lo convierte en algo útil. en algo útil para todos. El- Entonces, tú no le puedes pedir cuando la situación educativa de nuestro país, ustedes forman parte del desastre. Los empresarios de la construcción, los empresarios agrícolas y parte del empresariado normal, le interesa la mano de obra haitiana en detrimento de la dominicana. Pero yo quiero decirle a los empresarios, tanto agrícola como al empresariado en sentido general, que la preocupación de ustedes con la regulación y la mano de obra haitiana, el haitiano no consume lo que ustedes producen, ni pagan impuestos. Y el dominicano es el que consume y paga impuestos. Y ustedes no le quieren dar ni educación ni empleo. Y la preocupación de ustedes, del gobierno, de los presidentes, del CONEP, de Omar Fernández, de Pacheco, de todos ellos, de Hipólito Mejía, es regular a los haitianos y no es preparar al dominicano. No podemos tener un país y estamos llevando el país, trayendo la mano de obra haitiana al fracaso igual que Haití. Al cabo de 15, 10, 20 años, los jóvenes, la mano de obra, o sea, la mano de obra dominicana no va a existir calificada. La haitiana menos. Ustedes hablan de tecnificación. Ustedes van a tecnificar el país con los haitianos. Ustedes, la materia prima de la escuela, 400,000, 500,000 haitianos, sin conocer idioma, sin educación de ninguna índole, porque no le entra.
Eso es lo que ustedes van a preparar en detrimento de los dominicanos. El que consume lo que ustedes generan y venden son los haitianos, son los dominicanos. Mientras ustedes más aíslen al pueblo dominicano, a los jóvenes que están subiendo, que ustedes le han quitado la oportunidad a los jóvenes y a los adultos para empleo, diciendo que son vagos, que no trabajan, que el dominicano, los jóvenes están en juca, que están en eso. No, eso se lo suministran ustedes. Son ustedes. Porque aquí entra la juca porque ustedes la entran. Y entra todo tipo de droga porque se permite que entre. Con Haití, que es el mayor productor de entrada de droga para acá. No la produce, pero la trae de Colombia y de Venezuela y de todos esos sitios, porque no hay control en Haití. ¿Y dónde termina? En República Dominicana. Y de paso la mano de obra y el estudiantado haitiano. Y aquí nos vamos a dedicar a hacer cumbre para tratar la regulación de los haitianos y no hacer una cumbre para ver qué hacemos con la educación de los dominicanos. Concluyo diciendo esto, para los que no conocen a lo mejor, se lo digo al CONE, a Hipólito, a Omar Fernández, a Pacheco y a todos los que han hablado de la regulación de los haitianos. La mayor riqueza que tiene una nación, la mayor riqueza que tiene una nación, no son los bienes y servicios que produce, ni el oro, nada de eso. La mayor riqueza que exhibe una nación se llama la educación. Sin educación no hay ningún tipo de riqueza que se conserve ni se exhiba. Los chinos, su mayor riqueza, igual que japoneses, los asiáticos, Singapur, es su educación. Con eso han logrado la economía que tienen. Porque la riqueza es la educación. Alemania, los israelíes. El mayor fracaso de hoy de Estados Unidos, con toda la riqueza que tiene, es que no hay educación en Norteamérica. Está en el suelo. Y es el país que más invierte del mundo, pero está en el suelo. República Dominicana invierte el 4%, la mayor cantidad del presupuesto, más de 300.000 millones del presupuesto. Y no hay educación. Entonces, el crecimiento económico del que exhiben el Banco Central y el CONE y todo, y las inversiones, no tendrá garantía si no hay educación. Nosotros nos quejamos, pero no se hace una cumbre para ver qué hacemos con la educación. Un pueblo educado es un pueblo que triunfa. La preocupación de López Obrador fue la educación del pueblo mexicano. La preocupación de Nayib Bukele es la educación del pueblo salvadoreño. Conciencia, trabajo. ¿Qué va a hacer República Dominicana con la educación? El problema de nosotros es la regulación de los haitianos. Sin ningún nivel de educación, ¿qué nación se va a sostener así? Vamos a reunirnos, vamos a concientizar, vamos a trabajar por la educación de los y las dominicanas, que es lo que hace falta en República Dominicana. Crear la conciencia, para que ustedes no digan que anda un niño, un joven, acostándose con un mayor, que anda un niño en un motor levantándolo, que andan jóvenes, niños atracando, que andan jóvenes, niños delinquiendo, que andan jóvenes, niños fumando drogas, consumiendo. Dejemos de acusar.
y vamos a disponer una cumbre para ver qué hacemos con la educación. La materia prima no es la que está en crisis, señores del CONET, Hipólito Mejía. No. Es quienes están obligados a transformar la materia y a convertirla en algo útil para la nación, que no se está haciendo. Porque lo que se está invirtiendo para lo que transforme la materia no están en condiciones, ni tienen la calidad para transformar a nuestros jóvenes. Ahí es que está el problema. Dime, Pablo. Cuesta, lo que acaba de decir no tiene desperdicio, pero cuando tenemos una sociedad que carece de visión, uso el término visión, tener visión es ver más allá, ver hacia dónde queremos dirigir al país. Si aquellos que están dirigiendo el país no tienen visión, no saben hacia dónde va, vamos a tener resultados negativos, lo cual estamos teniendo ahora. Hablaste de los jóvenes y los motores, que el dominicano puede hacer esto, porque no han tenido una visión hacia dónde quieren llevar el país. Todos llegan con una sola meta, resolver sus problemas, y poco nos interesa los problemas de los demás. Cuando al final, cuando los demás tienen problemas, sucede algo muy interesante, que todos pagamos. Cuando los demás tienen problemas, todos pagamos. Usted puede tener todo el dinero del mundo, y si usted vive en un penthouse, tendrá que pasarse la vida ahí en el penthouse, porque en el momento en que baje, alguien lo va a atracar o lo va a matar. O sea, tú vas a pagar la consecuencia de eso. Vamos a tener visión, vamos a dejar de pensar de forma independiente de qué es lo que me afecta a mí, sino vamos a pensar qué nos afecta a todos como nación, como país, y probablemente tendremos una República Dominicana mejor. Bueno, vamos a hacer la pausa y volvemos, señores, con más de aquí de Matutino TV 3 Verdades.